Chicas, hoy es el Día Internacional de las Trabajadoras Sexuales. Este día celebra o quiere generar conciencia de lo que fue la discriminación que sufrieron las prostitutas, más que nada en Europa, más precisamente en el año 75, donde en Francia se las perseguía mucho, más que nada por lo que eran los controles, ¿no? Lo que eran los controles sanitarios, que eran severísimos y que llevó a la muerte a varias prostitutas por actividad policial, por desmadres policiales. Y entonces allí en el año 75, más precisamente un 11 de noviembre del año 75, se reunieron más de 100 prostitutas, ocuparon la iglesia de Saint-Michel en Francia, allí en la Francia, donde se quedaron allí, ocuparon la iglesia y tuvieron que ser desalojadas por la policía, y a partir de ese incidente, de esa movida, se logró liberar un poco más y ser un poco más, tener más empatía con esta actividad, ¿no? A partir del año 76, el 2 de junio, se celebra en el mundo el Día Internacional de las Trabajadoras Sexuales. También hay otros días, el Día del Derecho de la Trabajadora Sexual. Bueno, una actividad que está bien desafiada por la pandemia, ¿no? Porque tiene un protocolo realmente muy estricto que deben cumplir. Pues estamos hablando de una actividad y contacto físico pero sostenido, ayer ¿no? leía que hay un prostíbulo en Canelones que fue cerrado también por COVID. O sea, es un lugar también donde la pandemia ha hecho estragos. Pero, bueno, ¿qué quería hablarles de hoy? Hoy quería comentarles lo de China. Exactamente, ¿no? ¿Qué está pasando? China anunció que las familias tienen derecho hasta a perder 3 hijos. Esto es rarísimo, ¿no? Porque de 1 a 3. De 1 a 3. Fíjese que en el año 70, 75, el propio Deng Xiaoping, el famoso Deng Xiaoping, multaba a aquellas familias que tenían más de un hijo. Lo único que se entendía en aquel momento era que fíjate lo que era discriminación, ¿no? Que si te salía nena, te daba una chance de que pudieras tener otro, porque la nena era considerada como medio de su valor, ¿no? Entonces podías tener la posibilidad de tener un hijo más si el primero era nena. Si el primero era varón, se terminaba allí. ¿En qué año? Esto es año 75. Mirá. O sea que no hace tanto. No hace tanto, ¿no? No sabía eso de la nena. Sí, más que nada para las poblaciones campesinas, en donde el trabajador del campo era el hombre era el más indicado para ello, entonces se tenía ese especial recaudo. Qué agotador ser mujer, ¿no? Usted se da cuenta, pero ¿no? es increíble, ¿no? Pero además, claro, no estamos hablando... Pisos pegajosos, techos transparentes, Fablet. Pero además, no estamos hablando de la Edad Media, estamos hablando de... No, por eso le digo, año 75. 50 años. En el año 2016 se permitió en China 2 hijos, y ahora hicieron un nuevo censo y se encontraron que la población china estaba totalmente envejecida. Y los números son increíbles. Pero sigue siendo la población más grande del mundo, ¿no? Pero escúchame, dice que, por ejemplo, en el 2020 nacieron 35.000... No estoy acá. 12 millones de chinos menos. 12 millones de chinos nuevos menos. 4 Uruguays. ¿Vos te das cuenta? Estamos hablando de unos números increíbles, ¿no? Sí. Y otra cosa interesante que estaba leyendo, hay más hombres chinos que chinas. La diferencia es monstruosa también, por eso. ¿Cuántos hombres cada mujer habrá? ¿De chino en dónde? ¿En el mundo? No, los chinos. No me dice usted que los chinos... No sabría darle el número exacto. Bueno, como trajo números, le pregunto. No, es curioso. Bueno, me pareció... ¿Sabe qué? China va a tener un problema con el agua, tremendo. China es el gran exportador al mundo. O sea, ¿a dónde no exporta la China? ¿A dónde no exporta la China? Pero sin embargo va a tener un problema que es muy grave con el agua, porque tiene todos sus cursos bastante contaminados, le voy a decir. Sí. Bueno, y las medidas... Va a tener que comprar agua China. Ah, el acuífero guaraní. Ya debe estar comprando. El acuífero guaraní. ¿Y qué les está pasando a los chinos? Igual un poco lo que está... Ahora me paso al Uruguay, ¿no? Lo que sucede es todas estas medidas de poder incentivar la natalidad tiene que estar acompañada con ayuda, ¿no? Porque justamente, y esto no es una realidad de Uruguay, sino es una realidad del mundo. Aquellas personas que pueden tener hijos no son las que más tienen. Las personas que no pueden tener hijos por un tema económico, que tienen que cuidarse más, que el gasto, que lo que conlleva el cuidado y tenencia de un hijo, son las personas que tienen más hijos. Entonces, hay que revertir un poco esa ecuación, y China pretende hacerlo eso, ¿no? Xi Jinping es el precursor y el que está dándole para adelante a que
que haya medidas de acompañamiento económico para que las personas puedan llegar a tener 3. Es insólito esto, ¿no? Como te decía, un hijo hace unos años y ahora a 3, por favor, tengan más hijos porque se está envejeciendo la población. Bueno, pero eso es un problema del planeta, no solamente de China, ¿no? Digo, la baja de la natalidad. Cuba y Uruguay son los 2 países de las Américas más envejecidos. Cuba y Uruguay. Uruguay es increíble. Nosotros pensamos que la pandemia iba a influir muchísimo en la natalidad. El baby boom. El baby boom uruguayo. Bueno, en Uruguay... ¿Pero no hubo un baby boom el año pasado que hablamos? No, esta es la discusión que tenemos siempre. Yo siento que sí, pero me dicen que es por mi edad que la gente alrededor mío se está embarazando. Cayeron. Escuchá, no sé. En el 2020... en el 2020 nacieron 35.866 chiquitos. Acá. Ajá. En Uruguay, ¿no? Se ha bajado la natalidad. 1.600 menos que en el 2019. Sigue en caída. ¿Quién les dio esos números? Son oficiales, sí. Esto es Ministerio de Salud Pública. Pero me gusta preguntarle porque Ministerio de Salud Pública. Porque él ahora trae fuentes y cosas que fuentes agregó ahora un insumo que me parece vital. Fuentes porque me da usted todo. es periodista. No, Ministerio de Salud Pública. Está en la página del Ministerio de Salud Pública. 1.600, sí. ¿Cómo hacía? ¿Me recordás cómo hacía el gobierno chino para controlar que no se tuvieran más de 2 hijos? Cuando lo ibas a notar. O sea, lo que estaba... ¿Y qué pasa si yo me quedo embarazada de un tercero? Claro, ¿No lo se que anota? pasaba era... Y pasaba, ¿Y si tenés trillizos? Pero no, además pasaba en países... ¿Qué que haces? el control de natalidad no solo en China, ha sucedido en muchos países. ¿Y qué es lo que promociona eso? Y ha sucedido en Uruguay también algo parecido, pero no por la misma razón. Es la falta de documentos. O sea, gente indocumentada es lo que genera. O sea, tengo un hijo extra y yo no lo pongo a hacer. En la clandestinidad. Exactamente. Es un lindo tema para que ustedes periodistas lo pero en investiguen. serio, lo que pregunta Jimé es interesante y además te toca un embarazo. ¿Qué haces? De trillizos. Múltiple, claro. ¿Y qué haces? ¿Qué haces? No sabría decirle, se lo investigo para mañana. Dale. Porque además, perdóname, aunque quizá de repente no estaría visto como unos ojos en la China que te pase eso, vaya a saber, debe haber un temor por el tipo de cultura que tienen los y además, orientales en cuanto a de repente, yo que sé, generar o esconderlos. No, me imagino también indocumentados. políticas que tienen que tener con respecto a la interrupción del embarazo, ¿no? Bueno, si la mujer desea, por estas políticas de Estado, y queda embarazada por un tercer hijo y tiene que recurrir a eso, ¿cuáles son las garantías sanitarias también que se le dan a la mujer? Hay que averiguar de eso, porque estamos, la verdad, alargando preguntas y no tenemos una respuesta. No, pero es interesante. Se basó mucho en multas, o sea, multas, más o menos. Mucha multa. Pero lo que está pasando en China es lo que pasa también en el mundo. Las mujeres están, de alguna manera, priorizando su carrera personal, profesional, frente al embarazo. Y entonces pasa lo que pasa en Uruguay. En Uruguay está sucediendo algo realmente insólito, no, que era previsible. O sea, que la caída en la natalidad se preveía para el 2050 y ya está sucediendo ahora. O sea, es una población es un problema para la seguridad social de este país, ¿no? Pero, ¿Por qué se cree que van a reformar? Pero que hacía tiempo que había que haber reformado el BPS, ¿no? Pero ese es el factor fundamental, ¿no? Y además, ¿qué pasa? Son los dos viejos, porque uno dice, bueno, la mujer está estirando, esperando. Si yo no quiero... Hablas ahora con las chicas, y te dicen, no, yo puedo quedar embarazada, por ahora no. Y los años, te lo digo a vos, mirá que llegás a los 40 al toque. Y ya cuando tenés 40 años, lástima que no estaba ni Doc acá, y el otro, que también es otro viejo, que también tiene 40 años... ¿Sos viejo con 40? ¿Estás loco? Sos viejo ya, a los 40 años para ser padre. Yo tenía un amigo que me decía, vos para ser padre, vos tenés que fijarte si vos podés hacer esto. Si no podés hacer esto, no podés ser padre. Bueno, porque eso hay tantas variables, del es tan caro tener una familia grande también. Lo que es, vos fíjate, en el año 50, el maracanazo, en la América Latina, las familias tenían 6 hijos. Nosotros ya teníamos 3. O sea, la media era de 3 hijos. O sea, que siempre fuimos una población de tener pocos hijos. Y ahora está pasando, te repito, que las mujeres pretenden tener hijos de grandes. Y es más complicado, te lo digo por experiencia, es más complicado los embarazos cuando estás grande. Tenés hijos jóvenes. ¿Hizo un embarazo psicológico usted? Yo tuve embarazo psicológico. Que habla con tanta propiedad. Sí, lo dice con una convicción. Pero es así. Lo que pasa es que tampoco hay políticas que ayuden a las mujeres y a los hombres a tener hijos jóvenes.
jóvenes, porque uno está en medio de una carrera, de repente tenés que hacerte cargo y no te ayuda. Lo único que te suman son pesos a la mochila, ¿viste? No hay solución. Exactamente. Y repito lo que se da en el mundo. Aquellos que están en condiciones de poder tener hijos no son los que tienen más hijos y aquellos que no pueden no tienen. Entonces, digo, como dice bien Jime, todo esto tiene que estar acompañado. Nos quejamos, ¿no? Como te decimos, ¿no? En el año 50 el mundo tenía, América Latina tenía 6 hijos, nosotros teníamos 3 siempre acortando, ¿no? Esto tiene que estar acompañado, sin lugar a duda, con políticas económicas que ayuden y que de alguna manera no que desestimen la carrera profesional de ellas, sino que las acompañen. Pero ¿cuántos días le dan al hombre? ¿10, 13? ¿Cuántos son? No, le aumentaron por line. Nada. Ahora aumentaron por line, no recuerdo cuánto, pero es más nada que antes. Al hombre. Nada. Antes era peor, ¿eh? Antes creo que eran 3, 4 días. Es una locura. No, 3, 4 días sí, pará. Bueno, pero ahora igual aumentaron. Y además, toda la parte de clínicas en donde hay que se maneja la posibilidad de manejar una sexualidad activa que genere procreación. La gente lo está haciendo por el COVID, o sea, están dejando de lado todo eso, o sea, no hay nada de eso. Las parejas, como hicimos varios informes, no hay parejas nuevas, entonces todo eso ayuda, posterga, y los años, te lo vuelvo a decir, se te vienen encima enseguida. Tené hijos jóvenes. Bueno, está. O si elegís tenerlo. Ahí está, mire cómo. Claro, eso si elegís tenerlo. Otro tema interesante para ustedes también. Sí. Es increíble la cantidad de parejas que pudiendo tener hijos deciden no tener familia. Claro. Y las razones que tienen son muy interesantes y respetables, ¿no? Que para algunos puede ser el pecado mayor, ¿no? Si vos podés tener hijos y no tenés eso. Pero son muy interesantes los argumentos que tiene. Bueno, puede seguir si quiere indagando. Indague. ¿Me estaba faltando que me pidió las multas de la China? ¿No? ¿Qué pasa? No, me ¿qué dijo multa? eso. Me dijo, ¿qué pasa? No, usted me miró con cara. Con ese dedo que tiene acusador, me dijo, averiguá qué pasa si tenés más hijos en China. Eso, averigüe, ponele, si tenés un régimen comunista. Vio que apareció un bicho nuevo en la China. Una gripe aviar nueva. Sí, bueno, parece que hubo un caso ahora en humanos, ¿no? Sí. Bueno, no vamos a alarmar con eso. Déjese de bromar.